celebrando, festejando la Pascua de la Resurrección. Pero que hay gente que no cree, que dice, pero dice Pascua. ¿Cómo se lo tengo que decir que dice Pascua? Bueno, pero es la costumbre de la gente. ¿Sabe que Pablo no solamente predicaba a Jesús crucificado, sino que también le predicaba a Jesús resucitado? Claro, para una mente racional no le entra en la mente la resurrección. ¿Cómo puede ser que una persona vuelva a vivir? Eso es imposible. Fíjense lo que le pasó a Pablo allí en Atenas. Me acompaña en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Vamos a leer la experiencia que tuvo con estos hombres que solamente querían ver cosas nuevas. Cosas nuevas. A ver, ¿qué me dicen? Algo novedoso. Dice Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Silas y Timoteo, dice que su espíritu se enardecía, era una ira santa, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Había un montón de dioses, Dios de la guerra, Dios de la fertilidad, Dios de la agricultura, Dios de los mares. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, ¿qué querrá decir este charlatán? Este embaucador. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Fíjese Pablo, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Qué es esto de uno que murió en la cruz, que resucitó? ¿Qué es esto? No entendemos. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, más o menos como ahora, como la época actual, y los extranjeros residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. A ver qué videito nuevo puedo ver. En decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, estaba pensando que algunos de nosotros, ahí pero me han dicho, ustedes son unos inconversos, ustedes son incrédulos, son todos idólatras, pero fíjense cómo Pablo habló con sabiduría, no los atacó de entrada. Dice, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy piadosos, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que ustedes adoráis, pues sin conocerme, es a quien yo les anuncio. Y ahí empieza su predicación. Vamos a ver que está grabada hoy día, si alguno va a Atenas, va a ver esa placa de bronce. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿para qué? Habitasen sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No vivirás más de tantos años. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes, de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha escrito, porque linaje suyo somos. Siendo pues, y ahí empieza lo que él quiere decir, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de adorar a una imagen, de adorar a una madera, a una imaginación de hombres, a un Dios que fue invento de la mente de los hombres. Estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús,
a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y cuando llegó a este punto, ahí la gente empezó a discutir, empezó a hablar entre ellos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Este discurso de Pablo está grabado allí. Si uno va a Atenas, allí está el Acrópolis, donde está el Partenón, todavía están las ruinas. La imagen sería superior, derecha, es una pintura de cómo habría sido el Areópago en el tiempo de Pablo. Y en la parte inferior está ese monte, que era donde se reunían las personas a escuchar, y allí hay una plaquita de bronce que está escrito todo lo que vimos recién. El discurso de Pablo allí en Atenas. Ellos creían en muchos dioses. Hay una lista: Zeus, Apolo, Afrodita, Hermes. ¿Por qué? Porque eran politeístas. Y esas divinidades tenían apariencias humanas y tenían virtudes y también defectos. O sea, discutían, se peleaban, había crímenes, todo producto de imaginación de la mente de ellos. Pero a diferencia de los hombres, estas personas inventadas por ellos eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales, como si fueran superhéroes. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Todo es producto de la imaginación de ellos, la conocida mitología griega con un montón de dioses. En Atenas, cuando Pablo allí, luego de que su corazón se enardecía al ver la idolatría, él empezó a predicar en una sinagoga. O sea, fíjense cómo el público fue aumentando. O sea, llegó ahí, imagínense un extranjero, un caminante, un visitante. ¿A dónde va Pablo? A la sinagoga. Y empezó a predicar. Luego, con más gente en las plazas. Fue a las plazas, se iba sumando gente. Che, ¿quién es este que nos visita? ¿Qué es lo que está diciendo? Se iba sumando gente y ahí estaban los filósofos, que eran los epicúreos y los estoicos. Allí los epicúreos creían que la felicidad era la ausencia de inquietud y de dolor. Y los estoicos, que la felicidad era la ausencia de deseos humanos y de temores. Entonces estaba allí en la plaza cada día con los que iban y estaban estos filósofos, y la gente se juntaba cada vez más, hasta que al final se miraba, vamos a llevarlo allí a un lugar bien amplio, que nos cuente qué es lo que tiene para contar. Dice, en el versículo 18, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Y por qué? Porque Pablo les predicaba el Evangelio de Jesús, o sea, su muerte en la cruz y la necesidad del arrepentimiento y fe para ser salvo, y también de la resurrección. Entonces, lo tomaron, que vení, vamos a un lugar más amplio, vamos al Areópago. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que tú nos enseñas? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Y por qué? Ellos querían saber siempre cosas nuevas, que alguien venga y te diga cosas nuevas. Hablaban, discutían sobre la vida, sobre la familia, sobre las relaciones humanas. Y Pablo les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense que no era un mensaje como ellos estaban acostumbrados. ¿Y por qué? Porque los filósofos estaban acostumbrados a dirigir el mensaje a la persona. Miren, para ser feliz, vos tenés que hacer esto, no tener temor, no tener inquietud, no te dediques a los placeres. No era un mensaje centrado en el hombre y la mujer. No era algo que halagaba al ego. No eran consejos para alcanzar la felicidad terrenal. Ellos querían escuchar eso. A ver, ¿qué me dice este hombre? A ver, voy a compararlo con lo que me dicen los otros filósofos. ¿Qué tengo para mi vida? Y él le predicaba la resurrección de Cristo.
No hay evangelio sin resurrección. Y no hay resurrección fuera del evangelio. Resulta tragicómico que hay gente que cree en la reencarnación y no creen en la resurrección. Es el tema central de la predicación de Pablo. En el mundo occidental y cristiano, hoy se celebra la resurrección de Cristo. Hay liturgia, hay muchos ritos, hay procesiones. La pregunta es, ¿y mañana qué cambia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué efecto produce en mi vida la resurrección de Jesucristo? En segundo lugar, a Pablo le hace una pregunta y él responde con sabiduría de Dios. Ellos querían saber, querían escuchar algo nuevo. A ver, ¿qué tienen para decir? Pablo les habla de un único Dios creador del cielo y de la tierra, también de la humanidad. Fíjense que ahí, el versículo 24 al 26 dice, el Dios que hizo el mundo empezó haciendo una introducción para llegar a lo que él quería llegar, que era la cruz de Cristo, la salvación por medio de la fe, el arrepentimiento y también que crean en la resurrección. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como ellos pensaban, y es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Allí está, un poco más cerquita, esa placa de bronce, donde está el discurso de Pablo, que es desde el versículo 22 al 31, que es donde lo cortan. Millones de personas creen en Dios, creen en Dios. Dice, sí, yo creo en Dios. Hizo los cielos, hizo la tierra, pero no aceptan el Evangelio de Cristo. No aceptan la solución que Dios da para el problema del pecado. Dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque Él ya dio la solución. Él ya dio la salida. No basta con creer en un Dios creador. No basta con creer con que Dios hizo las estrellas, y el cielo y el mar, que Dios hizo mi vida. No. Hay que aceptar el Evangelio de Cristo, que es la única salida para el hombre. En tercer lugar, Él dice, luego de esto, fíjense que en él vivimos y nos movemos, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Las mismas palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, luego de estar allí 30 años oculto, en silencio con su familia, allí en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido. El tiempo en que Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué? Porque llegó el Rey, que era Él. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en las buenas nuevas de Dios. El arrepentimiento y fe en Jesús es la condición para entrar en la familia de Dios. La pregunta es, ¿sos hijo de Dios? ¿Estás en la familia de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y crees en el Señor en Jesús como Señor y Salvador? Un día Dios juzgará al mundo con justicia, como dice el versículo 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de los ídolos, de los santos, de las imágenes, de tantas cosas que el hombre adora, que hacen posesiones y que enfocan su mente en otra cosa que no es Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, el día del Señor, en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Con justicia? ¿Por medio de qué? ¿Cuál va a ser el parámetro? La vida de Cristo. Por me dice aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos. ¿Cuándo dijo esa frase? Allí, bueno, basta, no te escuchamos más adelante vamos a escuchar, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, hubo tres actitudes frente a este mensaje de la resurrección. En primer lugar, lo que se burlaban.
¿Cómo va a resucitar un muerto? ¿Cómo una persona que murió hace 500 años, 200 años, que están los huesitos, el que se ahogó en el mar, cómo va a resucitar? Lo leen y lo piensan con la razón, no creyendo en el poder de Dios. En segundo lugar, los que ponen excusa para creer. Ya luego te escucharemos. Dice, uno se burlaba, otro decía, ya teoríamos acerca de esto otra vez. Tengo que hacer la comida, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que pensar cómo pagar las cuentas. Ya teoríamos esto otra vez. Y el Evangelio, el mensaje de salvación, está disponible para cualquier persona hoy día por medio de un clic. Por medio de un clic en el celular están las verdades de Dios para que la persona crea y se salve. ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué la gente no lo lee? Simplemente porque no cree. Uno se burla, otro pone excusa, pero siempre la semilla cae en buena tierra y hubo allí, creyeron. Pero algunos creyeron. Dionisio, Dámares y otros. Entonces, ¿entendemos lo que significa la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte? Sin resurrección, nuestra fe es vana. Sin resurrección, no hay salvación. Sin resurrección, no hay justificación de nuestros pecados. La resurrección es la prueba, como leímos hoy, de que Jesús es el Hijo de Dios. Un cristiano no puede no creer en la resurrección. He escuchado personas que dicen, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que Dios creó al mundo. Sí, Jesús, puedo creer que murió. No, pero no puedo creer en la resurrección. La resurrección es central en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de fe que predicamos? Dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, o sea, que resucitó, serás salvo. Pablo enumera las consecuencias para el creyente si Cristo no hubiera resucitado. Allí, si me acompaña, en 1 Corintios 15, el versículo 12, si alguien dice, pero creo en Dios, pero me cuesta creer en la resurrección. 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes, le está diciendo a los corintios, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estamos trabajando en vano. Vana también en nuestra fe, o sea, inútilmente. Somos hallados testigos falsos, o sea, mentirosos, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estamos todavía en nuestros pecados. Entonces, todos los que murieron en Cristo se perdieron, se condenaron. Si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, de todos los hombres. Pero en el 20 está lo que está recuadrado allí, en rojo. Más ahora, la verdad, lo concreto, lo cierto, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces ahora, como leímos hoy, los creyentes estamos unidos con Cristo. Unas páginas más adelante, 2 Corintios, un poquito más, capítulo 2, 4:14, dice, 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios me mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y viviremos con Él. Y como digo hoy, allí, en Cristo tenemos todo. Allí leímos hoy este pasaje de 1 Corintios 1:30, que Jesús nos fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos son los regalos que tiene el creyente que cree en el Señor Jesús, se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Cristo.
Hay una manera de obtener el perdón, la vida eterna en Cristo Jesús. Creer que el Señor Jesucristo, creer en Él y arrepentirse de corazón de sus pecados. Así recibimos todos los beneficios de la resurrección. Si nunca lo has hecho, no te pierdas este regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Porque Él dijo a María, que estaba ahí llorando la muerte de su hermano, que luego Él resucitó. Dice, yo soy, le dijo el Señor Jesús a esa mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él le preguntó, ¿crees esto? Y yo te pregunto, ¿crees esto? Que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado en tu corazón para un arrepentimiento sincero, que puedas abrir tu corazón al Señor y creer en Él. En algún momento, a la noche o de día, en casa, allí en tu habitación, llorando por tu pecado, decía, Señor, Señor, soy un desastre, hago las cosas mal, fíjate, estoy hablando de las consecuencias, estoy cosechando las consecuencias de mis malas acciones, por favor, cambiame, no doy más, no me soporto ni a mí mismo, mi corazón está duro, quiero ser bueno y soy malo, fíjate que soy un desastre, cambiame porque yo no puedo. Y la persona, el hombre y la mujer que hace esta oración en el silencio de su habitación o en un lugar privado al Señor y se arrepiente de sus pecados sinceramente y cree que Jesús murió por él, recibe la vida eterna. Esa sea nuestra experiencia y si alguno todavía no aceptó al Señor Jesús, que lo pueda hacer. En la década del 80, un cantante muy conocido en México, Miguel Casina, hizo una canción en la resurrección y él se puso en la piel de un soldado romano que lo pusieron para cuidar la tumba de Jesús. Vamos a escucharla. Yo la escuché decenas de veces y todas las veces que la escuché me emocioné porque toca la fibra más íntima del corazón de un creyente. En tus ojos impresionante sus palabras. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Y yo vi mucha gente que nos andaba por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a las aguas y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con gozo, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En el interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mi esposo desfigurado corría sangre. Él me decía con su cara, si no bajo de esta cruz, es un amor a ti. El nombre piensa Padre por amor a mí,
Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban que nunca lo volvería. Supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme a explorar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba. Y mucho menos creo que pueda mover esta mierda. Claro que no. Esto no sucederá, pues le dimos un. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas quebradas por ese sangre. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerdo, es un verdadero compasión. Jesús, cuando te revelaste al Señor y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando y con su Dios, haciendo lo que nunca está muerto. Yo te levanto conmigo, el Espíritu Santo, enseño a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. Él es aunque esté muerto, vivirá. Tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta resurrección que también la nuestra. Gracias por este día glorioso, Señor, que lo recordamos, en el cual tú venciste la muerte, y por medio de esa victoria triunfal sobre la muerte, nosotros también, Señor, nos hacemos, nos apropiamos de esa victoria. Y tenemos la bendición de ser tus hijos. Por eso, Padre, te ruego, si hay alguien que aún no tiene esta alegría y este gozo de saber que es un hijo de Dios, que hoy pueda abrir su corazón y aceptarte. Gracias, Señor, por tanto amor demostrado por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La reunión está terminada, hermanos. Nos encontramos el miércoles a las 20 horas.